¿Por qué tú decidiste estudiar enfermería? Pues yo creo que fue como casualidad porque realmente yo en su momento no sabía qué quería estudiar. De hecho, yo terminé la secundaria, pasé a la vocacional en ese entonces y cuando ya iba a terminar quedé a deber física. Pero en ese entonces hice el examen para medicina porque mi mamá quería que fuera doctor. Ok. Entonces hice mi examen para medicina para el poli, para la UNAM, y en ese momento pues me había quedado en las dos. O Ok. sea, había pasado el examen en las dos, pero como quedé a deber física, pues no me inscribí en Ah, ninguna de las dos. ya. En su momento yo no sabía que me podía inscribir a la mejor y dejar pasar el año hasta que pasara física. Sí, como que te das de baja, ¿no? O Ajá, sea, como que te inscribes hace aseguro el poquito. lugar y me doy de baja. Ajá, una prima me estaba explicando. Bueno, es que Ajá. mi plan era, sí, o sea, sí, como que si no se le daba algo, mi plan era, voy a ir, me voy a registrar, me doy de baja y luego ya entro al Ujú. siguiente año. Ah, ok. Y ya después al siguiente año, igual mi mamá insistía en que fuera a medicina. Y la verdad, pues, creo que es la primera vez que lo voy a confesar. Yo no puse en las opciones medicina. La Ok. segunda vez que al siguiente año que hice el examen ya no puse medicina, puse enfermería. ¿Por qué? No sé, la verdad como me gustaba andar en el relajo de un lado para otro, dije, no, medicina es muy matado, no, medicina no, como que no es para mí. Entonces dije, no, pues si quiero algo de la salud, pues enfermería. Claro. Porque toda mi familia son optometristas, entonces yo ya tenía la optometría hasta acá, Sí, no, ya. entonces no, la verdad es que dije, no, optometría no. Entonces dije, no, pues enfermería. Entonces, en eso entonces la idea de mi papá dice, bueno, ya te quedaste en enfermería, porque yo le dije, no, me quedé en mi segunda opción que fue enfermería, cuando realmente fue la primera. Y pues entonces la idea era cambiarme en el primer semestre, en el primer año cursar enfermería y después cambiarme a medicina. Pero la verdad cuando empecé a cursar enfermería en su momento me gustó y pues ya terminé la carrera. Antes de que entraras ya a estudiar enfermería, ¿qué te imaginabas que hacía enfermería? O sea, porque tienes, por un lado, tienes pues toda la imagen de la optometría, que al final es una profesión de la salud. Ujú. Eh, ¿Tenías alguna influencia de algún enfermero cercano? ¿Algo así? ¿O qué te Eh, daba idea? Mi mamá estudió en su momento primeros auxilios que ya en su tiempo pues ya la consideraban Eso ya enfermera, era, ¿no? por lo menos era auxiliar de Ajá. enfermería, ¿no? Cuando yo nací tuve por ahí problemas al nacimiento, entonces mi mamá me platicaba en su momento que cuando ella me llevaba al hospital no me querían recibir que porque no había personal. O sea, yo era, digamos que los 2 primeros años de vida me los pasé en el hospital prácticamente. Ok. Entonces ella me platicaba que no me querían atender, que porque no había personal. Entonces ella en su momento se ofreció, dice, bueno, ok, yo me ofrezco a atender, a ser enfermera aquí sin que me paguen, pero atiéndanlo, que lo reciban. Órale. Entonces cuando ella me platicaba eso, pues yo me quedaba así de, pues estaría padre, ¿no? Así Ok. como que o luego entraba a su cuarto y veía sus diplomas así de primeros auxilios en ese entonces. Dije, ay, no, yo no me imagino con una cofia así. Voy a estudiar enfermería, pero sin cofia, ¿no? Y fue lo que, como que la influencia principal Ok. que tuve. Dije, bueno, en su momento pensaba, dije, bueno, pues mi mamá quiere que sea doctor, pero pues ahí es enfermera. Entonces, no, mejor Mejor enfermería. Ajá, enfermería. y fue por lo que me decidí. ¿Y entonces hiciste la prepa y te metiste a la licenciatura en enfermería? ¿O Ajá, todavía en la parte del poli? ¿Te acuerdas que antes la Boca tenía la parte la de... carrera técnica. Ajá. No, yo hice la carrera técnica de técnico en alimentos. En Ah, ese eres técnico entonces, en ajá. alimentos. ¿Y qué tal? ¿Por qué no le seguiste ahí? No me gustó. ¿No te gustó? No me gustaba ¿Qué cómo hace un fue. técnico en alimentos? Pues en la escuela nos enseñaban a la cuestión de la preparación de los alimentos desde que prácticamente salían del animal, la carne del animal, el proceso, la conservación, los aditivos, todo ese rollo, para a la mejor venderlo. Como la vocacional se encontraba en un pueblito, bueno, se encuentra en un pueblito que es Tecomil, que todavía como tal es gente de pueblo, pues muchos maestros eran de ahí en eso entonces y pues ellos mismos elaboraban sus productos y a veces ellos mismos los vendían entre ellos y Ah, así. ok. Entonces era como que la atención así de, no, yo no me voy a ver vendiendo quesos o yo no me veo Ok, vendiendo jamón o chuleta ahumada porque era lo que nos enseñaban a preparar en eso claro. entonces. Entonces por eso no me llamó la atención lo de técnico en alimentos como Ok, tal. ok. Oye, y entras entonces a la universidad, ya entras a la licenciatura en enfermería, en tu segunda opción, aunque le hiciste creer a todo el mundo que era tu primera opción. Ok. Más bien, en tu primera La opción, primera aunque tú le opción, hiciste creer a todo el mundo que era la que era la segunda. segunda, Ok. ¿no? Ya no les dijiste, la neta, no metí medicina porque me gusta el relajo. Ya entras a la universidad y ¿qué pasa? ¿Era lo que tú te esperabas? ¿Era más de lo que te esperabas? ¿Viste que era más complicado o cómo viste? Fue curioso porque los primeros semestres, los 4 primeros, 5 primeros semestres se me facilitó muchísimo. O sea, se me facilitaba mucho la cuestión
de las teorías, de la anatomía y todo ese rollo se me facilitaba mucho, pero los últimos de sexto a octavo, que era lo administrativo, investigación y eso sí se me dificultó un poco. Pero me llamó la atención que al principio dije, ay, no, pues está bastante fácil, entonces pues ya aquí me sigo. Ok. Y por eso pues por eso me seguí en enfermería como tal. Al principio fue fácil, después ya cuando se me empezó a complicar todo, dije, ay, no, dije, pues ya voy a casi acabar, pues ya lo tengo que terminar, de Pues modo sí, que ya. ya lo Aunque dejé me vaya a aquí. un extraordinario, ya no importa. De hecho, sí, me fui como a dos de De los extraordinarios. últimos. Uno al intermedio, pero eran materias como sociales, como civismo, algo así. Ok. No me acuerdo cuál letra. Y la otra sí fue investigación, de hecho. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, son materias complicadas. Uno Sí, diría que es de lo más sencillo, pero sí son materias complicadillas. Ya todo el tema de administración e investigación, a mí también me gusta, la verdad sí me gusta, pero sí creo que son materias complejas, la sí, verdad. Hay que, pesaditas. hay que leer mucho, hay que entender muchos conceptos y para los que somos más prácticos de hacer procedimientos, pues sí, como que eso decimos, "Ay, eso no lo podríamos brincar o a quién hay que Ajá. pagarle para que eso no lo tengamos que atravesar, pero pues es parte igual de la profesión. Oye, ¿tú podrías decir que llegaste convencido de ser enfermero a la escuela, a la universidad? ¿O ibas todavía como, pues vamos a ver qué sucede? Todavía iba con la idea de vamos a ver qué sucede por la cuestión de mis papás, que Ok. ellos estaban aferrados a que cursara el primer semestre, segundo semestre Y te y me cambiaras. cambiara, porque en ese entonces, digo, he de confesar que mi papá conocía a un directivo del Politécnico que era muy su amigo y de hecho ya había hablado con él y pues la idea era hacer el cambio, o sea, prácticamente el cambio estaba hecho, nada más era cuestión de que yo lo tramitara. Pero jamás lo tramité porque o sea, de inicio me empezó a gustar, me llamó mucho la atención más que nada de que hablaban con el contacto con el paciente y este rollo, y yo me acordaba de lo que me platicaba mi mamá, de los niños, etcétera, que aunque me acordaba de eso, yo decía, no, yo nunca voy a trabajar con niños, Sí, yo en no. mi vida voy a trabajar con niños, y pues ahí terminé trabajando con niños. Así pasa, así pasa. Sí, Por de eso hecho. nunca hay que decir nunca. Yo por eso ya he cambiado mi speech aquí. Yo también siempre digo, no, 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 los niños jamás. Y de pronto ya uno cambia de perspectiva. Ya mejor uno no dice esas cosas porque Sí, nunca digas nunca. No sabes en dónde vas a terminar trabajando. exacto. Oye, y cuando entras allá a la carrera, ya entras a la universidad y te empiezas a dar cuenta, pues, de que le empiezas como a agarrar el gusto, tanto así que no metes tu cambio a medicina. ¿Tuviste algún evento, algún maestro, alguna clase, alguna materia que te marcó y que te hizo tener como esa perspectiva de decir, es que esto me gusta tanto que no me iría a medicina? Am, en cuanto a materias, sí me gustaba mucho la cuestión de fisiopatología. El maestro en eso entonces siempre me regañaba porque llegaba tarde, que porque estaba dando lata, que porque hablaba, pero su clase me envolvía mucho, me gustaba mucho. Ya era un maestro grande en eso entonces, pero, o sea, su clase me gustaba muchísimo. Y después él mismo me dio, no recuerdo bien el nombre de la materia, pero algo era como que una parte de urgencias y esa parte me llamó muchísimo la atención, como que la atención del paciente de urgencia. Entonces dije, no, pues ya. Entonces, los primeros 5 semestres, te repito, eran como que las cuestiones clínicas. Entonces, eso me fascinaba. Pero ya los últimos 3, que era administración e investigación, dije, ay, no, dije, creo que me ¿En qué equivoqué. me metí? Ajá. Ok, ok. Oye, y ya cuando te toca entrar a prácticas, ya o sea, ya que te mandan como a ver a tus primeros pacientes, ¿te acuerdas de esos momentos, del impacto de ver por primera vez a los pacientes? No era tanto el impacto de ver a los pacientes, era el impacto de que yo era, no sé, a veces me ganaba como que en sí el miedo era porque realmente yo te confieso que yo no sabía hacer nada. O sea, en su momento no sabía hacer absolutamente ni checar signos. Porque a lo mejor por estar en el relajo, etcétera, las cuestiones teóricas te las sabía, pero las prácticas no. Ok. Entonces sí era mucho de que iba a la clínica y vete a checar signos y yo así de, ay, vente amiga, vamos a checar signos y los Sí. checas tú y ya te invito a la comida, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces sí era mucho el temor de acercarme a los pacientes, pero por la cuestión de que realmente yo no sabía hacer nada. Oye, ¿crees que no sabías hacer nada? O más bien en ese momento sentías que no sabías, o sea, o sea, con honestidad, tú dices, no, la neta sí no sabía hacer nada, o era más bien inseguridad de, creo que no sé hacer nada. No era la inseguridad porque estaba seguro que no sabía hacer absolutamente Ok, nada. estaba seguro de que Sí, o no. sea, yo la parte teórica sí la sabía. O sea, me preguntabas de Ah, ya te una, entendí.
Ajá, me preguntabas de una patología, etcétera, te la decía, pero la cuestión ya práctica de acercamiento con el paciente, Ya te de entendí. presentarte la entrevista, que le voy a checar signos, que por Ajá. qué viene, etcétera, eso sí me costaba mucho trabajo. Al final nadie sabemos haciendo, o sea, no salimos al campo sabiendo Ujú. hacer cosas, ¿no? Ya te entendí. O sea, te lo pregunto porque me pasa mucho en las redes sociales, sobre todo, que hay estudiantes que me preguntan o me piden consejos para sus primeros días en En prácticas o práctica. cuando se Ajá. van de pasantes, ¿no? Para su servicio social, porque todos salimos con esta idea de que no sabemos. Yo recuerdo, bueno, hasta la fecha, yo instrumento cirugías y cuando de pronto hay un procedimiento que yo no hago tan seguido o en el que yo no he participado o cosas así, por supuesto que me pongo nervioso y digo como, puta, ¿cómo se hace? ¿No? Y obviamente te pones a estudiar, preguntas, avisas, ¿no? Al team y le dices como al cirujano, oigan, nada más ténganme paciencia, ¿eh? Porque yo a este, o sea, sí ya Ya no me sé, acuerdo. pero vamos con calmita. Ajá. Entonces, todos salen con esta inseguridad y lo primero que les digo es, a ver, eso les va a pasar ahorita y hasta el día que se jubilen. Ustedes van a creer que no saben absolutamente nada porque todos los pacientes son diferentes, todos los pacientes son un mundo, cada paciente, la patología de cada paciente es diferente, entonces pues no podemos tratar a los pacientes como si fueran de un manual, ¿no? La Ujú. verdad es que nos enseñan las cosas lo mejor que pueden en la teoría y la práctica muchas veces es muy diferente de lo que la teoría nos enseña. Ya te entendí, tú saliste con esta inseguridad de nunca lo he hecho. Ajá, exacto. Entonces es mi primera vez de hacerlo para aprender a hacerlo, ¿no? Para poder sí, tan solo para tomar signos vitales. Yo me acuerdo mucho y se los he contado que la primera vez que lo primero que te ponen a hacer es tomar signos Tomar vitales, ¿no? signos. Entonces yo me acuerdo de mis primeras prácticas. Obviamente no te dejan tocar la hoja de enfermería. Ujú. ¿Estás de acuerdo? No, no te dejan, no es como, pues es un documento legal y aparte la tendría que La repetir y tengo que conseguir, sí, repetir. claro, y conseguir las firmas de todos los turnos, ¿no? Entonces, no pueden tocar las hojas, pero traíamos nuestra libretita. Entonces allá anotábamos los signos vitales Ujú. de los pacientes que teníamos en ese momento, ¿no? Y ya me dicen, no, pues te tocan tales pacientes, de tal a tal paciente. Y yo siempre fui, es un tema de la carrera técnica que siempre he dicho, nos juega en contra muchas veces y nos juega a favor en muchas veces porque somos muy aventados. Como estamos en una edad, la Ujú. verdad, adolescente, pues somos muy aventados para hacer muchas cosas. Entonces a mí me dijeron, vete a tomar los signos vitales y yo ni pregunté. Dije, por supuesto que sí, ¿no? Claro que voy a ir a tomar los signos vitales. Regreso, hágase cuenta que me mandaron a un ala de 10 pacientes, Ajá. ¿no? Y regreso con mi libretita y traía como 4 signos, o sea, los signos vitales de 4 pacientes. Y Ajá. me dice la enfermera, pero son 10 pacientes. ¿Dónde están los otros 6, no? Y yo le dije, pues es que estaban dormidos y la verdad me dio pena despertarlos para tomarle los signos. Cuando, pues no, cuando ya tienes experiencia, ya sabes, llegas, yo ya después llegaba gritando a los servicios, ¿no? Bueno, porque me tocó en la tarde. Yo llegaba, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y abrir ventanas en la mañana y cosas así para despertar a los pacientes y empezar a tomar los signos. Entonces sí siento que sales como con esa inseguridad de que es la primera vez que vas a acercarte con un paciente. ¿Cuándo sientes que eso se terminó? O sea, que tú te enfrentaste por primera vez a un paciente y dijiste, voy a atenderlo.